Víctor Rodríguez de Guadalajara, saludo a todos. Mira, me llamó mucho la atención esa frase que nos hiciste como un condensado de todo lo que nos estabas explicando en cuanto a que dice, la revelación siempre es en las escrituras y una revolución es la consecuencia. Ciertamente, analizándolo un poquito más a fondo, sí, justamente en esa consecuencia de revolución de ideas, simplemente me lleva a escuchar, guardar silencio y empezar a dejar esa voz interna que obra y que me dijo, sigue caminando, como una frase así muy parca, muy sobria, y en eso me quedé, pues, o sea, no sé, por eso me quise atrever a decirlo porque andemos. Sí, me da mucho gusto, gracias por compartirnos, Víctor. Fíjate que esa frase de eso que se compartió, de que toda revelación debe estar basada en las escrituras, veo que hizo repercusión en más de una persona, porque no eres la primera persona que me comparte cómo esa frase o esas palabras hicieron eco. Y yo quisiera tomar un momento para compartirles que hay un canto que escuché en esta semana, la verdad no lo había escuchado antes. El canto dice que tú iluminas mi destino o mi camino con tus palabras. La riqueza que hay en la escritura, ¿no? La semana pasada yo compartí con ustedes algo que también es fundamental, y es que el crecimiento, el entendimiento, el discernimiento de la escritura es algo que Dios nos da por su gracia, y que el Espíritu Santo, dentro de ese paquete de herramientas, voy a decirlo así, perdonen lo burdo, pero dentro de ese paquete de herramientas que es el Espíritu Santo, dentro del poder que es el Espíritu Santo, todos hemos escuchado, seguro estoy, de los dones del Espíritu, y todo el mundo, yo he escuchado en los grupos de Corazón del Padre, he escuchado siempre esa inquietud de parte de todos los miembros del grupo, de decir, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Y la realidad de las cosas es que el Espíritu Santo, o sea, los dones son del Espíritu, y el Espíritu Santo tiene todas estas manifestaciones, tiene todas estas expresiones, todos estos regalos, voy a decirlo así, como una caja de herramientas. Y uno de esos dones es el don de sabiduría, ¿no? Y ese don de sabiduría es la herramienta, perdonen la expresión, pero es la herramienta con la que nosotros podemos obtener revelación, discernimiento de la Escritura. Pablo, si tú te fijas en la palabra, en la Escritura, en la Biblia, tú vas a ver cómo Pablo, que es el que tenía mayor formación de todos los apóstoles, el que tenía mayor formación, o el único que tenía formación, lo voy a decir así, era Pablo. Y Pablo tenía esta forma de poder citar la Escritura. Y cuando digo la Escritura me refiero al Antiguo Testamento, porque recuerden, cuando Pablo hablaba de la Escritura, él hablaba de lo único que estaba escrito, que era el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Entonces Pablo citaba la Escritura, hacía un ejemplo, decía, esto que está escrito acá en el Antiguo Testamento, esto que David dijo acá, es esto que está pasando en este momento. Y si ustedes recuerdan, hay una porción que Jesús dice en los evangelios, la verdad es que no me acuerdo en este momento cuál, por ahí seguro alguno de ustedes ahorita lo va a googlear y me va a ayudar para decirme en qué parte está. Probablemente en una ocasión Jesús dijo algo que cuando yo lo leí por primera vez me pareció como un trabalenguas, pero después, como es en el Espíritu, después pude entenderlo un poquito más, porque decía que todo escriba docto en el reino de los cielos era como un padre de familia que sacaba de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Si alguien puede ayudarme a googlearlo, por favor, nada más para que me diga dónde está en alguno de los evangelios, porque lo dijo Jesús. Dice, todo escriba docto en el reino de los cielos, o adoctrinado en el reino de los cielos, es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y es justamente eso lo que hace Pablo cuando está escribiendo las cartas en el Nuevo Testamento, cuando escribe a los romanos, cuando escribe a los efesios, cuando escribe a los colosenses, cuando escribe a todas estas ciudades. Él les dice un ejemplo de algo que estaban viviendo en ese momento y cita la Escritura, el Antiguo Testamento, porque Pablo en eso tenía revelación, tenía entendimiento, discernía por medio del Espíritu lo que estaba escrito y cómo era la aplicación en el momento de eso que estaba escrito. Y entonces ese don de sabiduría, que es el Espíritu Santo, es el que por medio de nuestra lectura, cuando tú te metes, cuando tú y yo nos metemos a la Biblia, en nuestra alimentación personal, lo voy a decir así, no quisiera que se entendiera como en la rutina o en el compromiso de leer, no es leer por leer,
sino cuando tú te metes en ese momento para saborear y paladear un poquito la palabra de Dios, para poder enriquecerte, tú puedes leer una pequeña porción, y eso es algo que yo te recomiendo de manera personal. Agarra y lee una pequeña porción todos los días. O sea, tú agarra y lee 2, 3 versículos. Me encantan los salmos, puedes leerlo. A mí me encantan los salmos, me encantan los proverbios, porque tremendas profundidades que hay en esos lugares y me dejan todo el día dándole vueltas a la rata. Y yo te digo que si tú tomas un par de versículos al día y después todo el día lo paladeas, lo mascas, lo meditas en él, por eso dice bienaventurado el que en su palabra medita de día y de noche. Y esa palabra es algo muy, muy pequeñito, que es una mordida que tú le das a la escritura, que tú meditas en ella de día y de noche, y el Espíritu Santo, el don, por medio de el don de sabiduría, digámoslo así, empieza a abrirte los ojos a muchas cosas, ¿no? Y bueno, a eso me refiero cuando digo que toda revelación está basada en, o debe estar basada en las escrituras. Y yo espero que no sea eso algo confuso. Muy bien, entonces voy a retomar el tema que nos trae a partir del día de hoy y les voy a compartir ahora mi pantalla. Entonces, el día de hoy, la semana pasada vimos, bueno, ya lo vimos en las semanas anteriores, hemos visto, partimos de la parábola y luego nos fuimos a ver el cimiento. Ya estamos claros en que el cimiento es la roca, que es Cristo. Y después también vimos el edificio, ¿no? Que es lo que se está edificando en nosotros, y también vimos que lo que se está edificando en nosotros es Cristo, y que el que edifica es Dios, es el Espíritu el que edifica. Y entonces hoy voy a retomar el cimiento, porque si tú recuerdas, en la semana pasada hablamos sobre una porción del libro de Hebreos, donde en Hebreos Pablo nos enseña una cosa, un concepto, dice los rudimentos de la doctrina de Cristo. La palabra doctrina quiere decir enseñanza, quiere decir como la escuelita, lo voy a decir así. Y cuando ellos estaban, cuando Pablo estaba explicando esto, esta parte de la doctrina de Cristo es una carta que hace Pablo a los hebreos, y es muy interesante porque todas las cartas del Nuevo Testamento supuestamente están dirigidas a la comunidad judía, ¿no? o a los nuevos cristianos, a los nuevos creyentes, pero esta carta en particular, el libro de los Hebreos, está dirigida al pueblo judío, a los hebreos. Y es muy interesante porque si alguien conocía de la palabra y si alguien tenía formación en las escrituras, era justamente el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo desde niños, si tú lo sabes, tienen esta formación y esta tradición de conocer de la escritura. Son instruidos en la escritura desde niños y tienen toda una vida, muchos de ellos, de entendimiento y de conocimiento literal de la Biblia, o de la escritura, pues del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón. Entonces Pablo le hablaba a gente que sabía, no le hablaba a gente ignorante como en muchos casos hablaba en otras cartas, a gente que eran nuevos creyentes o a gentiles, ¿no? Entonces, pero Pablo en esta carta de Hebreos le hablaba a los creyentes. Entonces, yo te puse aquí el cimiento, porque como te dije la semana pasada, el cimiento es un compuesto, la doctrina fundamental, la enseñanza fundamental sobre la cual estamos desplantados todos nosotros. Yo, personalmente, y todos nosotros en el corazón del Padre estamos fundamentados, estamos cimentados en esta doctrina, en esta enseñanza, sobre estas bases. Yo recuerdo lo primero que el doctor Hamby compartió con nosotros cuando empezamos a convivir con él y empezamos a ser enseñados por él. Lo primero que vimos fue justamente esto, fue la doctrina fundamental. Y yo recuerdo que pasamos mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo me refiero a mucho tiempo, en esta parte nada más de la porción. Y estoy seguro también que es algo que yo he compartido con ustedes en alguna ocasión. Lo he compartido, estoy seguro, en Tepic, lo he compartido, estoy seguro, en Guadalajara, y estoy seguro que también en otras ciudades esto ha sido compartido, porque es, como les digo, la enseñanza básica en la cual todos nosotros tenemos desplantado nuestro entendimiento. Y es como Kinder 1, ¿no? Es como la primaria, como la educación elemental, ¿no? Primaria y secundaria. Entonces, este cimiento, les dije la semana pasada, es un cimiento compuesto, así como cuando tú construyes una casa,
para poner el cimiento no es nada más piedra. Tú le pones, habrá quien no haga con piedra nada más, pero es piedra, es cemento, es agua, es varilla, es grava, es arena. O sea, son muchos componentes que al unirlos forman el cimiento, y de la misma manera hay una doctrina que es fundamental, que está compuesta, y en este caso específico, Pablo nos dice que está compuesta por 6 elementos. Entonces, el cimiento, y lo puse aquí, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y la palabra rudimentos, a lo mejor es una palabra muy antigua, ¿no? Pero básicamente lo que quiere decir es como lo más elemental, lo más básico, lo que todo mundo debe saber. Es como la primaria, como leer y escribir, ¿no? Eso quiere decir la palabra rudimentos. Lo más elemental, lo más básico de la doctrina de Cristo. Y escucha lo que dice a continuación. Dice, y el primero de estos rudimentos, el primero de estos componentes, elementos que componen el cimiento, se llama arrepentimiento de obras muertas. Y esto está en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Ahora, puse la escritura, la cita la puse completa, y la puse desde el 5:10, porque a mí en lo personal se me hace muy interesante y muy chistoso, ¿no? Lo voy a poner aquí, a ver, y lo voy a leer. Esto es desde el 5:10, ¿eh? Fíjate lo que le dice Pablo a los hebreos. Recuerda, los hebreos no son personas ignorantes, eran gente que tenían conocimiento de la escritura. Decía acá, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Esto es del 5:10. Tú puedes, si quieres, leerlo en tu casa desde el 5, desde el 1, ¿no? Sí, el capítulo 5, versículo 1, para que tengas todo el contexto. Pero se me hizo muy chistoso y lo quise poner porque ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de Melquisedec? Levanta la mano o hagan algo así. ¿Sí han escuchado hablar de Melquisedec, no? Melquisedec es el hombre al cual salió al encuentro de Abraham, ¿no? Y al cual Abraham, después de haber vencido a los 5 reyes, Abraham dio diezmo. La primera vez en la Biblia que aparece la palabra diezmo es Abraham presentándole ese diezmo, ese tributo a Melquisedec. Y dice la Biblia, Melquisedec era un hombre, es un hombre sin genealogía y sin principio de días, era un hombre muy especial, ¿no? Tan especial, de hecho Pablo lo cita de esa manera, dice, era tan especial a quien el padre Abraham, que es el padre de los judíos, dice, le presentó tributo. Nadie le presenta tributo a alguien que es menor. Siempre presentas tributo, presentas honra a alguien que es mayor. Y este hombre, Abraham, le presentó tributo a Melquisedec. Todo eso está explicado en parte aquí en el libro de Hebreos. Y lo chistoso es que se sabe muy poco de Melquisedec. O sea, yo puse esta escena porque se sabe muy poco de Melquisedec. Y es para todas las personas que leen la Biblia y que son intrigosos como lloviznando. Es como un gran dilema, ¿no? ¿Quién era este Melquisedec? ¿Qué onda con este Melquisedec? ¿No? Se sabe muy poco. Y si sabemos poco de Melquisedec, aquí está la respuesta y por eso lo puse, ¿ok? Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Había 2 órdenes de sacerdocio, entonces el orden levítico, ¿no? El orden que venía de Aarón, arónico, levítico, y el orden según Melquisedec, y el primero es el según Melquisedec, y después fue el arónico. Esto es algo que a lo mejor a la mayoría de ustedes no le va a hacer mucho eco, lo más les va a dar vueltas en la cabeza, pero lo que quiero ponerles en la cabeza es que hay un orden sacerdotal superior, y ese orden sacerdotal superior es el de Melquisedec, y está Pablo aquí diciéndole a los hebreos que Jesucristo fue declarado por Dios sumo sacerdote, no solamente sacerdote, sino sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, lo más alto, lo más alto en sacerdocio, lo voy a decir así. Y definitivamente no lo estoy explicando bien. Dice, acerca de esto, fíjate, y por eso lo puse, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea, Pablo, en todo su entendimiento, con toda su revelación, con todo su conocimiento de la palabra, con todo la intimidad que tenía con Dios en el Espíritu, él decía, esto es difícil de explicar. Imagínate, si Pablo o sea, era difícil de explicar a hombres que estaban también entendidos, instruidos en la palabra de Dios, para ti, para mí, esto es cosa de otro mundo, ¿sí? Pero si sabemos poco de esto, es por lo que a continuación sigue diciendo, dice, acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. O sea, dice, no les puedo explicar porque ustedes, le dice Pablo a los hebreos, se han hecho tardos para oír. O sea, pues no entienden, ¿no? Tardos para oír, dice, porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, dice. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, otra vez, no, los hebreos, que eran esa gente instruida y que tenían todo el entendimiento, ellos mismos no podían entender lo que Pablo podía tal vez explicar de una manera muy difícil, muy compleja. No lo podían entender. ¿Por qué? Pues porque se habían hecho tardos para oír. O sea, ya no tenían esta agilidad, este oído fino para escuchar la palabra de Dios, o para discernir la palabra de Dios. Y había un motivo por eso, dice, porque debiendo ya ser maestros, dice, debiendo ser personas ya con la suficiente instrucción como para poder compartir con otros, se han hecho tardos para oír, dice, y tienen necesidad, y si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate, es muy interesante esto. Los sentidos están ejercitados. Ya me estoy saliendo de tema, perdón. Eso lo dejamos por otro tiempo. El discernimiento del bien y del mal. Por tanto, y aquí es donde viene a lo que quiero llegar, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, dejando eso ya atrás, eso ya lo pusimos, eso ya está establecido, eso ya está enseñado, ¿ah? Pero recuerdo que hizo mucho énfasis el doctor Hamby cuando nos enseñó esto. Nos dijo, mira, cuando tú dejas atrás la primaria, cuando tú dejas atrás la secundaria, tú pasas vamos a pensar, la primaria a la secundaria y de la secundaria a la preparatoria. Vas dejando atrás estos grados, estos niveles de aprendizaje, dice. Pero el dejarlos atrás no quiere decir olvidarlos. ¿Estamos de acuerdo? Dejar atrás no quiere decir olvidar, quiere decir que traes esa enseñanza, eso que tú aprendiste en Tijeritas 1 en la escuela, que aprendiste en matemáticas básicas, que aprendiste, todo eso que vas aprendiendo, dejas atrás la escuela, pero traes contigo el conocimiento, traes contigo el aprendizaje. Y sobre ese aprendizaje se sigue construyendo más conocimiento. Y eso es lo que quiere decir acá cuando dice, dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, vamos adelante a la perfección. Recuerda, perfección quiere decir completo, plenitud. No quiere decir que no falla, quiere decir que está completo. Dejando atrás, vamos adelante a la perfección. Y punto y coma, dice, no echando otra vez, o sea, no hay necesidad de volver a poner, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y luego dice el versículo 3, y esto haremos, ¿qué haremos? Seguiremos adelante a la perfección, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y aquí planteaba un dilema el doctor Hamby. Decía, ¿por qué Dios no permitiría que creciéramos? ¿Por qué Dios no permitiría que siguiéramos adelante? ¿Por qué Dios no permitiría que crezcamos hacia la perfección, hacia la plenitud? Y también él decía en ese momento, bueno, como un perito arquitecto, ¿no? como una persona que supervisa la obra, dice, yo no voy a poder desplantar un edificio alto sobre un cimiento mal hecho, mal construido. Y eso quiero dártelo a ti en este momento para que tú sepas que toda nuestra lógica, todo nuestro entendimiento, todos nuestros razonamientos llegarán tan alto o serán tan profundos como según los cimientos que tengamos afirmados en nosotros. De ahí la importancia de tener esos cimientos perfectamente construidos en nosotros. Y el primero de estos elementos que compone el cimiento, la doctrina fundamental, es, aquí lo dice, yo lo puse en subrayado con amarillo, y le puse, es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y esto, recuerdo cuando, esto como les digo, yo en alguna ocasión lo compartí en Tepic y en Guadalajara y seguramente en otras partes. Es una palabra, es un arrepentimiento interesante, ¿no? Dice acá, arrepentimiento de obras muertas. Y habrá que entender qué son las obras muertas para poder arrepentirnos de ellas, ¿no? Pablo le hablaba a hombres que estaban sujetos a la ley, les hablaba a hombres que estaban sujetos a tradiciones, a formas, a fiestas, a un montón de instrucciones que habían sido dadas por Moisés, que sin ser malas,
que sin ser dañinas y que sin ser algo negativo para ellos, era algo de lo que ellos tenían que arrepentirse. Y aquí hace una diferencia, aquí tenemos que hacer una diferencia, tenemos que diferenciar entre el arrepentimiento del pecado y el arrepentimiento de obras muertas. Lo que Pablo está diciendo en este momento, dice arrepentimiento de obras muertas, no se refiere al arrepentimiento del pecado, lo cual tú y yo ya hicimos cuando nosotros aceptamos el perdón en Cristo Jesús. Nos arrepentimos del pecado. Y bueno, es un tema del cual después voy a platicar y voy a intentar meterme un poquito más a fondo en eso. Pero lo que Pablo cita aquí no es el pecado del cual tú y yo ya nos arrepentimos. Lo que cita aquí Pablo es arrepentimiento de obras que están muertas. ¿Ok? Y para poder explicar mejor este caso, para poder explicar mejor este componente del fundamento, esta doctrina fundamental, te voy a poner el caso de los creyentes de Colosos, que es el libro, la carta a los Colosenses. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Seguimos adelante? El caso de Colosenses. Vamos a ver el caso de Colosenses para poder ejemplificar el arrepentimiento de obras muertas. ¿Ok? Entonces le puse acá Colosenses, capítulo 1. Voy a empezar desde el 3 hasta el capítulo 3, versículo 16. ¿Ok? Vamos a leer un poquito. Entonces dice aquí, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hay otra versión, aquí tengo una versión que es una Biblia de las Américas. Estoy leyendo aquí de Reina Valera de 1960. Tengo acá una Biblia, una Biblia de las Américas, que me gusta cómo lo dice acá. Lo voy a leer de mi Biblia de las Américas. Nada más esa porción. Dice, a causa de la esperanza, es el versículo 5, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Lo quise leer de acá porque a veces Reina Valera tiene un lenguaje muy antiguo y hay palabras que pueden no quedarnos muy claras. Dice, pero entonces dice que la palabra de verdad es el Evangelio, ¿ok? Eso lo quiero resaltar. La palabra de verdad que es el Evangelio. Y sabemos que el Evangelio son las buenas nuevas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Son las buenas noticias, es nuestro mensaje de salvación, es la noticia de que nuestros pecados han sido perdonados, ¿ok? En Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, versículo 6, dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. O sea, Pablo decía, este mensaje ya les llegó a ustedes, también le ha llegado a todo el mundo. No le había llegado a todo el mundo, ¿no? Pero al mundo conocido, y era una forma de decirlo. Dice, así como a todo el mundo. 6. Y lleva fruto, y esto lo resalté con negritas, y lleva fruto y crece. ¿Ok? Y lleva fruto y crece. ¿Qué crece y lleva fruto? El mensaje. ¿Ok? Dice, y crece también en vosotros. Fíjate una cosa muy interesante. El mensaje no dice, y crece también por vosotros. No dice también, y crece también por boca de ustedes. No sé si estoy siendo claro con esto. Cuando dice crece en vosotros, no está diciendo que crece por vosotros. Hay que entender, esto me puse a pensar en esto hace rato. Las condiciones de la iglesia primitiva, la forma de vivir la fe de la iglesia primitiva no se parecía mucho a la forma de vivir nuestra fe. Hoy para ti, para mí, es muy importante, y no estoy diciendo que no lo sea, pero es muy importante para nosotros hoy en este momento, por ejemplo, nuestra labor evangelística. O sea, asumimos con responsabilidad y tomamos con seriedad nuestro compromiso de llevar el mensaje de Cristo a personas que no lo conocen. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, algunas ciudades más que otras tal vez, pero hemos asumido esa gran comisión que en todas partes se escucha. Hemos asumido esa gran comisión como algo que es fundamental para nosotros. Y está bien, es correcto, porque así dice la Biblia. Pero cuando en esta parte dice que el mensaje ha crecido, dice, lleva fruto y crece también en vosotros, no se refiere a que ellos eran como antenas repetidoras del mensaje de Cristo. A lo que se refiere es que
el mensaje, la palabra que había sido hablada y que había sido depositada en los corazones de los colosenses, esa palabra estaba empezando a llevar fruto y que hacía y que crecía, se enraizaba, crecía en la vida de los colosenses. Y yo quisiera que hacer una distinción, me parece importante esto, hacer una distinción entre llevar el mensaje y que el mensaje lleve fruto y crezca en nosotros. Muchas veces nosotros recibimos esta palabra, recibimos el mensaje de Cristo y nos convertimos, y está bien, no quisiera que me malentendieran, está bien, nos convertimos en como loros, perdón, no sé si era la palabra, como antenas repetidoras del mensaje. Y Cristo ama, y Cristo salva, y Cristo, en Cristo hay perdón de pecados, y ven, y conoce, y ve el encuentro, y está bien. No estoy diciendo que esté mal, no me malentiendas, por favor. Lo que estoy diciendo es que una cosa que tenemos nosotros que tener como prioridad, yo quisiera ponerle un poquito el reflector a esa parte de la vida del creyente, es que la palabra que nos ha sido hablada lleve fruto y crezca también en nosotros. ¿Ok? Pablo dice aquí a los colosenses, lleve fruto y crece en vosotros. Y fíjate a partir de cuándo lleva fruto y crece. Dice acá, lleva fruto también en vosotros desde el día que oíste, ahí empezó, y conociste la gracia de Dios. Voy a hacer un alto porque me llama la atención que Pablo haya escrito así, que haya puesto oíste y luego conociste, ¿no? Y me recuerda a las palabras de Job, ¿no? De oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay un abismo, hay una grieta muy grande, ¿no? Entre oír la palabra y conocer, o sea, en oír sobre la gracia de Dios y conocer sobre la gracia de Dios. Y esto quisiera que quedara o que se fuera guardando un poquito ahí en tu corazón, porque más adelante vamos a hablar, en otra serie vamos a hablar sobre la fe y la gracia, sobre la misericordia, y más adelante vamos a hablar sobre el pecado. Es muy importante porque yo pienso personalmente que el creyente, el Hijo de Dios, en su formación, en su desarrollo, en su crecimiento, una de las cosas en las cuales tiene que fundamentarse es en la fe y en la gracia. El crecimiento empieza cuando oímos y conocemos la gracia de Dios. Dice acá, la gracia, y consiste la gracia de Dios en verdad. 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, que era seguramente una persona ahí que iba a hablarles, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y otra vez resalté acá, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Voy a leer esa misma porción de mi otra Biblia para que lo escuches de otra forma. 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Te fijas, es lo mismo, pero a veces con unas palabras que lo puede uno entender más fácilmente. Aquí es algo muy interesante porque nosotros tenemos que estar llenos, o sea, por lo cual también nosotros, y de pedir que seáis llenos. Pablo, una cosa que hacía constantemente con los hebreos, a la gente a la que le predicaba, era pedir. Si tú recuerdas, lo vimos en las otras sesiones, vimos cómo Pablo, por ejemplo, en el libro de Efesios decía, yo quiero que ustedes entiendan, que conozcan, que tengan, que les pido a Dios para que tengan sabiduría, que conozcan las riquezas. O sea, algo que Pablo constantemente hacía era pedir porque la gente fuese llena, que entendiera, porque recuerda una cosa, pero Pablo todo el tiempo, recuerden que cuando la Biblia habla de luz, se refiere a entendimiento. Cuando la Biblia habla de oscuridad, se refiere de ignorancia. ¿Okay? Cuando dice oscuridad, no se refiere a maldad, se refiere a ignorancia. Pero entendemos también que la ignorancia es el caldo de cultivo de la maldad. ¿Okay? En la ignorancia hay mucha maldad. Entonces Pablo por eso constantemente su oración era que la gente entendiera, que pudiera tener este entendimiento para que a base de ese entendimiento tuviera revelación
y como consecuencia de la revelación, entonces hubiera una revolución en su vida, un cambio desde el interior, con motivos sólidos y no nada más por emociones. Entonces, dice, y de pedir, versículo 9, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una cosa bien interesante, bueno, más adelante lo voy a poner, pero quisiera que te quedaras un poquito con esa parte. Conocimiento de su voluntad. 10. Para que andéis como es digno del Señor. Fíjate acá. Agradándole en todo. Y luego, esta parte, este versículo, si nosotros no lo leemos con esa intención de conocer la voluntad de Dios, nos quedaríamos con la primera frase. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Cuando nosotros nos abstraemos lo suficiente, casi siempre nuestra forma de pensar natural nos deja ahí. Y entonces perdemos el sentido de lo que está diciendo la palabra. Dice, agradándole en todo. Y luego dice, llevando fruto en toda buena obra. Esto quiere decir, ¿no?, que sea evidente que haya una consecuencia positiva en nuestra conducta, obviamente, llevando fruto en toda buena obra. Y luego sigue diciendo, pero no se queda ahí, sigue diciendo, y creciendo otra vez en el conocimiento de Dios. O sea que una persona, fíjate, voy a poner un ejemplo a ver cómo se escucha esto. Pero a veces en nuestro caminar como creyentes, nos concentramos en que se nos vea que somos personas distintas. Por ejemplo, si a ver cómo se escucha esto, pero yo sé que estoy hablando con gente madura. Si una persona tomaba, va al encuentro y saliendo del encuentro lo primero que quiere hacer es dejar de tomar. Y escucha una cosa, si es revelación del Espíritu, si es algo que el Señor pone en tu corazón, está bien. Pero si tú lo quieres hacer solamente para que se vea que hay una diferencia en ti, entonces ahí está una acción que está frágil. ¿Me explico? Está muy frágil. Y que después, al poco tiempo, como está cimentada sobre la tierra y no sobre la roca, al poco tiempo que por ahí se atraviesa una Caribe Cooler, ¿no? Y te la tomas, se destroza toda tu edificación espiritual como creyente, ¿no? Okay. Eso pasa porque nos quedamos en la parte que dice agradándole eso en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y no seguimos leyendo, no se nos prende el foco, la luz de la palabra, de la escritura que nos dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ok? No me voy a meter a los dilemas éticos sobre si es bueno hacer una cosa u otra. No estoy hablando sobre si es correcto, o sea, si es bueno o malo hacer tal o cual cosa. Yo no sería jamás juez para poder decir esto es bueno y esto es malo, ¿sí? ¿Recuerdas? Si te acuerdas, ahorita leímos lo que leímos en Hebreo, dice, ejercitando en los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí te acuerdas esa parte? Si te acuerdas, hazle así para más o menos. Lo acabamos de leer hace 2 diapositivas, lo leí. Ejercitando los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. Y eso es algo que en otra serie en el futuro vamos a tocar a detalle. Pero en esta parte yo quiero que te quedes, porque estamos poniendo cimientos, recuerda, estamos poniendo hiladas de ladrillo, muy, muy poco a poquito, y es suficiente. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Voy a leer esta misma porción de mi otra Biblia para ver si las palabras son un poquito más entendibles, más claras. Dice acá, el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Ok. En este caso, en este versículo que es el 10,
El 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Okay. Cuando dice esta parte, yo me imagino, fortalecidos con todo poder, me imagino como el cemento que va uniendo los ladrillos. ¿Me explico? En nuestra edificación personal, en nuestro crecimiento personal, lo que une una cosa con la otra, hablo de nuestra edificación personal, lo que se está edificando en mi persona, no en la iglesia, ¿ok? Sino yo como un elemento de la iglesia, yo como un ladrillo del cuerpo de Cristo, como una célula del cuerpo de Cristo. Dice, lo que se construye en mí se fortalece o se pega como el cemento con todo poder conforme a la potencia de su gloria. O sea, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, es que se van uniendo en mi persona los elementos que el Señor está poniendo en mí. Dice, para toda paciencia y longanimidad. La paciencia y la longanimidad ¿de quién? A veces pensamos que el caminar con Dios me hace una persona más paciente o más voluntariosa, que es lo que más o menos lo que quiere decir longanimidad. Pero no sé si se refiere a la paciencia que yo pueda tener para con otros, sino en la paciencia que yo pueda tener para conmigo o en la paciencia que Dios me tiene a mí. ¿Sí me explico o no? O sea, muchas veces yo, platicando con creyentes, me dicen, es que yo antes era muy impaciente y ahora soy más paciente. Está bien, eso es bueno, es un fruto del Espíritu, pero no quiere decir, yo no sé si esta porción en específico se refiere a eso. Tal vez esta porción en específico se refiere más a la paciencia que yo me debo de tener a mí mismo en lo que el Señor está construyendo en mí. ¿Ok? Porque esto es lo que estamos edificando, lo que se está edificando es Cristo. Bueno, ahorita sigo para allá. 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea que el Señor, o sea, esta paciencia y esta longanimidad, dice, me debe de generar un gozo. Porque esto, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. O sea, Señor, yo me veo que tengo muchas fallas. Yo veo que en mí, por ejemplo, tal vez pienso que no se está avanzando mucho. Pienso que mi carácter, mi persona, lo que sea que tú quieras construir en mí, no camina. Pero me tengo que tener paciencia porque tengo el gozo, de acuerdo a tu gracia, de que soy apto. Gracias al Padre que nos hizo aptos, de que soy apto para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, yo puedo verme a mí mismo como lo que parezco. Dijera Cantinflas, vamos a jugar como caballeros o como lo que somos, como lo que parezco. Pero eso no es lo que el Señor está viendo en mí. Yo puedo ver en ti, tú puedes ver en mí tantísimos defectos, tantísimas cosas aún por ser derrumbadas y edificadas, por ser aún remodeladas. Creo que es la palabra apropiada. Creo que lo que Dios hace en nosotros no es tanto construir de la nada, sino remodelar. Y como todos saben, por ahí veo no veo a Darky, pero seguramente por ahí en algún momento va a estar. Como todo el mundo sabe, es más difícil remodelar que hacer de cero, que hacer de nuevo, ¿no? Entonces, lo que hace Dios con nosotros es que remodela, ya está algo hecho, pero Él lo remodela, y vas a ver más adelante que aquí en la Biblia lo dice de esa manera. Dice, 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en entendimiento, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, y trasladado al reino de su Hijo amado Jesús, de su amado Hijo. 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, ok, aquí empiezo. Recuerda, estamos usando el caso de los colosenses para entender el arrepentimiento de obras muertas. ¿Ok? ¿En quién tenemos redención y perdón de pecados? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos redención y perdón de pecados. ¿Ok? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué crees? Para Él. Eso es un tema, también después vamos a ver una serie, vamos a ver una serie sobre principados, potestades, dominios y tronos de Cristo y para Cristo. Dice acá, 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjate una cosa,
si Él es antes que todas las cosas en Él subsisten, quiere decir que Él es antes que yo, y yo subsisto en Él. Entendemos, creo, a veces limitadamente que Él es antes que la creación del mundo, y es correcto, ¿me explico? Pero entendámoslo en un sentido personal. Él es antes que todas las cosas, por lo tanto, Él es antes que yo. ¿Me explico? Y yo subsisto en Él. ¿Okay? Él es antes que Joel y Joel subsiste en Él. Él es antes que Víctor y Víctor subsiste en Él. Él es antes que Alejandra y Alejandra subsiste en Él. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, en todo sea Él el cimiento, lo elemental, lo básico, lo esencial. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él reconcilió lo material y lo espiritual en nosotros, haciendo la paz por medio de la sangre en su cruz. Ok. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Dónde éramos extraños y enemigos? En la mente, en vuestra mente. Okay. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea que, ¿cómo nos hizo santos e irreprensibles? Por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. Él dice que nos hizo santos e irreprensibles. Es decir, quiere decir que somos santos e irreprensibles. Eso es lo que somos. No parecemos, no nos vemos así, no nos entendemos así, pero así somos, santos e irreprensibles. Esto es muy importante porque esto es, repito, es el caso que estamos poniendo para entender el arrepentimiento de obras muertas, ¿ok? Es el caso de los colosenses. Irreprensibles delante de Él, dice 21, si en verdad, o sea, solamente somos santos e irreprensibles y sin mancha delante de Él, solamente bajo el siguiente criterio: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Quiere decir que si nos movemos de la fe, y la pregunta es, ¿fe en qué? Si nos movemos de la fe y no estamos firmes en la fe, entonces perdemos nuestra condición de santos e irreprensibles. No que la perdamos para con Dios, sino la perdemos para con nosotros, porque somos enemigos en vuestra mente, somos enemigos en la mente. Dios nos hizo santos e irreprensibles desde su sacrificio consumado es, lo hizo en ese momento. Pero nosotros, si nosotros nos movemos de nuestra fe, si nos movemos y no sabemos pelear la batalla de la fe, que también después tal vez hablaremos de eso, entonces perdemos esa condición en nuestra mente. Fíjate acá. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. La fe es la fe en que en el evangelio, en el mensaje de salvación, en la palabra de que hemos sido reconciliados y nuestros pecados han sido perdonados, ¿ok? Dice acá, y sin moveros de la esperanza del evangelio, de la palabra, del mensaje que habéis oído. Fíjate lo que sigue diciendo, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 26. El misterio, lo puse hasta en negritas, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Agárrate bien de la silla. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Escucha bien, que es Cristo
en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, completo en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ok, voy a retomar esto porque obviamente es muchísima información. Lo subrayé, voy a compartirles también estas láminas. Entonces, Pablo dice, básicamente Pablo dice, mira, en Cristo tenemos redención de pecados, ¿no? En Cristo hemos sido presentados, presentados puros, dignos, sin mancha, siempre y cuando no nos movamos de la fe, ¿no? Y la esperanza. Son dos cosas, la fe y la esperanza. Dice, esperanza de lo que hemos oído, que hemos escuchado, que hay un misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Que dentro de nosotros, en nuestra mina, ha sido depositado un tesoro tremendo, eterno, que está allá adentro, que hay que buscar, que hay que dejar que salga a la vista, que se muestre, que se exprese. ¿Y cuál es ese? Y cuando se exprese ese tesoro, cuando sea manifiesto, entonces tendremos nuestra gloria. Fíjate, por eso dice acá, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Puedes decir ahí donde estás tú, Cristo en mí. Esa es la esperanza de gloria, la esperanza de mi gloria. Dice, ok. Capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Pablo ya les dio su mensaje, ya les dijo, yo me lo imagino en ese momento, mientras estaba escribiendo su carta, ¿no? Me lo imagino, o la estaba dictando, no sé, con una efervescencia diciendo estas palabras tremendas, ¿no? Cuando Pablo les dice, hay un gran secreto, un gran misterio escondido por generaciones. Imagínate esto, ¿eh? O sea, imagínate a Pablo haciéndole saber a los colosenses, a los creyentes de la iglesia primitiva, haciéndole saber que hay un gran misterio, un gran secreto oculto desde las generaciones, que no había sido revelado ni a Isaías, ni a Jeremías, ni a Elías, ni a David, ni a Salomón, que Moisés nunca lo vio. Había un gran misterio escondido. Hay un libro que el señor Scott escribió, está por ahí rolando, que se llama God's Sacred Secret, el secreto sagrado de Dios. Y está basado ese libro en justamente esta porción de la Biblia. Dios tenía un secreto escondido, un gran misterio. Dice, hay una porción en la Biblia, creo que está en los Salmos, que dice, es gloria de Dios esconderlo y es gloria de los hombres, de los reyes, encontrarlo, ¿no? Y este gran secreto escondido es que Cristo estaba como un tesoro, como un tesoro en la tierra, escondido, guardado, puesto dentro de cada uno de vosotros, de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, y que cuando eso sea manifiesto, más adelante lo vamos a ver en este mismo libro de Colosenses, cuando eso sea manifiesto, cuando sea expresado, se vea, cuando lo que está dentro se vea por fuera, entonces ahí tendremos nuestra gloria. Versículo 2. Ya le dijo todo este tremendo mensaje, ¿eh? Y después en el versículo 2 le dice, ¿es qué? Pero estoy preocupado. Dice, porque quiero que sepáis, con gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Había mucha gente que Pablo no conocía personalmente. Dice, pero estaba preocupado por ellos y te voy a decir por qué estaba preocupado por ellos. Y aquí entra un poco la otra parábola del reino de los cielos, que dice que el reino de los cielos es como un hombre que siembra en su campo y que en la noche se va a dormir y viene otro hombre, el enemigo, y siembra cizaña. ¿Ok? Escucha esto. Dice acá, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Otra vez, entendimiento, riquezas de entendimiento, a fin de conocer, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Voy a hacer un paréntesis. ¿Quieres encontrar los tesoros de la sabiduría? ¿Quieres encontrar el conocimiento? Están escondidos en Cristo.
Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y aquí está la preocupación de Pablo, y aquí es donde se siembra la cizaña, en ese campo donde se sembró la buena semilla. Dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿En qué se ha sustentado nuestra fe, o en qué debemos sustentar nuestra fe? Voy a regresar a la otra lámina. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, siempre y cuando, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe. ¿Ok? Ahí tenemos que estar bien fundamentados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y acá Pablo, me estorba esto. Y acá Pablo, ¿no? Dice, mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Es decir, de la forma que ustedes han escuchado sobre el evangelio, sobre el mensaje de salvación, sobre su perfección en Cristo, sobre su santificación. Dice, de esa misma manera, condúzcanse, anden en él, sigan caminando ese mismo camino, el camino de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Fe en Cristo. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados. Aquí está esta palabra, arraigados, quiere decir agarrados, fuertes, puestos encima, cimentados, arraigados y sobreedificados, es decir, lo que se construyendo encima de ese fundamento, en él. ¿Y qué es él? Jesucristo. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Te acuerdas cómo le llama Pablo en el libro de los Hebreos al fundamento, a la doctrina fundamental? Le llama rudimentos de la doctrina de Cristo. Y aquí Pablo confronta esos rudimentos de la doctrina de Cristo, los confronta con los rudimentos del mundo, la filosofía y huecas sutilezas le llama, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. ¿Sí escucharon eso? Dice, y vosotros, ustedes están completos en él. Estamos completos, nada más que todavía no sabemos, no lo hemos descubierto. Necesitamos cimentarnos en la fe. Vosotros completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea, Pablo una vez más a los colosenses les dice, mira, que nadie los engañe, ¿no? Con filosofías, con ideas huecas, con tradiciones de hombres y con rudimentos del mundo, ¿no? Que no los engañen con eso, dice. Que no los engañen con esos rudimentos del mundo y no según Cristo, dice. Y esto pasaba porque los colosenses les estaban llegando doctrinas donde les decían que, ok, ¿quieres seguir a Cristo? Ok, ¿quieres ser salvo por Dios? Pues circuncídate, sigue los rituales, sigue las fiestas, sigue las tradiciones, sigue las disciplinas, sigue las formas. Y entonces Pablo les enseña aquí en esos versículos cómo ellos ya cumplieron con todas esas formas
en Cristo por medio del bautismo, por medio de la sepultura, de la inmersión en Cristo. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La ley decía que todo hombre que no cumplía la ley, digamos que cada falta a la ley había una condena hacia nosotros. O sea, cada falta que nosotros, cada vez que faltábamos la ley, había una condena para con nosotros. Pero en la cruz del Calvario, esa carta que nos era contraria fue arrebatada y fue clavada en su cruz, ¿no? Si ustedes recuerdan en el encuentro, si todos ustedes ya fueron al encuentro, en el encuentro expresamos de alguna manera simbólicamente esta porción de la escritura, donde agarramos nuestra acta de los decretos que nos era contraria y la ponemos en la cruz del Señor. ¿Sí recuerdan esa parte? Ok, bueno. Y sigo acá. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todas estas eran tradiciones y formas que los judíos guardaban con mucho celo, con mucha devoción, ¿me explico? De reposo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es decir, todo eso solamente eran cosas que se hacían cuando no entendíamos bien o cuando no entendían bien cuál era la esencia. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjate, te voy a poner aquí un ejemplo, voy a hacer un alto un segundo. Para que haya una sombra, se necesita luz. Esto también nos lo dijo el doctor Hamby. Tiene que haber una luz. Pero en medio de la luz y el reflejo debe haber un cuerpo, debe haber algo que provoque la sombra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues, si estás entendiendo esto, hazle sí, de alguna manera, hazme saber que estás entendiendo. Porque para que pueda haber una sombra, debe haber una luz y algo que esté entre la luz y el lugar donde se refleja la sombra. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo que todas esas cosas, todas esas formas, todas esas obras de la ley eran solamente la sombra, pero el cuerpo, la esencia, lo que en realidad, lo que provocaba esa sombra era, aquí dice, el cuerpo es de Cristo. O sea, el objeto que provocaba la sombra es Cristo. Y en Cristo es que hemos cumplido, por medio del bautismo, hemos cumplido con todas las formas y con todas las tradiciones. Ok, sigo adelante. Nadie os prive de vuestro premio. Escucha esto. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y aquí, que parece trabalenguas, me voy a quedar nada más con la parte que dice mente carnal. Voy a leer este mismo versículo de la otra Biblia que es más entendible. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. O sea que bueno, espero que se haya entendido eso. Dice, y no haciéndose, dice hinchado o ensoberbecido, es una palabra que puede a lo mejor expresar mejor lo que dice esta escritura, ensoberbecido por su mente carnal, por lo que entiende solamente con la mente de carne. Dice, y no haciéndose de la cabeza, o no agarrándose, afirmándose, pegándose, sujetándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece. ¿En qué crece? En el conocimiento que da Dios. Pablo hizo una referencia a esto en el libro de los Corintios, si lo recuerdas. Pablo decía, para la mente carnal, las cosas de Dios son locura, no se entienden, no las puede entender, porque han de ser discernidas, y eso te lo he explicado muchas veces, han de ser discernidas espiritualmente. Entonces, cuando nosotros entendemos con la mente de carne, cuando entendemos con la mente de carne, nos hinchamos en nuestro propio entendimiento y decimos, esto se debe hacer, esto no se debe hacer, esto es la tradición, esto es no sé si estoy siendo claro con esto, pero en aquel momento el ejemplo de los colosenses repito,
Lo que estamos viendo o lo que estamos entendiendo es el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Y estamos usando el caso de los colosenses para entender el arrepentimiento de las obras muertas. A los colosenses se les había enseñado la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y que era más que suficiente. Pero a estos mismos hombres, como dice la parábola también, vino de noche el enemigo y sembró cizaña, ¿no? Y les estaban introduciendo doctrinas de las cuales aquí Pablo en el versículo 8 dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. O sea, a la iglesia en Colosos se estaban metiendo personas a enseñarles, a decirles: sí está bien que ames a Cristo, sí está bien que reconozcas a Jesús, sí está bien que te bautices, pero aparte de eso, tienes que hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer lo otro. Eso es el caso de los colosenses. Tú puedes, cada quien entiéndalo, por favor, tráigalo a su vida actual, sea como ese padre de familia, docto en el reino de los cielos, que puede sacar de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Tráigalo a su vida actual sobre qué cosas en tu vida se han convertido en estas vacas sagradas, en estas sutilezas, en esas filosofías, en esas tradiciones de hombres que son conforme al rudimento del mundo, a los rudimentos del mundo y no de Cristo. 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni un toque? 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dice acá: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, hace un rato, ¿okay? A veces nosotros queremos mostrarnos cuán hemos cambiado, cuán diferentes somos ahora que conocemos a Dios y cómo nuestra vida ha sido tocada por medio de las cosas que hemos entendido en Cristo. Eso, de alguna manera, también son obras muertas de las cuales también tenemos que arrepentirnos. Porque si queremos mostrar la gloria de Dios en nosotros, aquí viene en el versículo 4, lo subrayé. Cuando Cristo, que es vuestra vida, que es vuestra verdadera vida, porque recuerda, yo morí, Joel murió, mi verdadera vida es Cristo. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice acá, entonces me quedo donde. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, pone Pablo aquí como dos niveles de maldad, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve. Y entonces cuando nosotros tenemos como rudimentos humanos o esta intención humana de perfección, dejamos de hacer lo que se ve. Pero dice Pablo, no nada más dejes de hacer eso, no nada más te alejes de eso, también dice acá, aléjate, elimina de ustedes todo esto que no se ve, y ahí está lo difícil. Ahorita les hago un comentario respecto a esto. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado el viejo hombre con sus hechos, y revestido, dice, del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, conocimiento completo. Y por eso dije que Dios realmente no construye de cero en nosotros, sino que hace una remodelación, se va renovando, dice acá, el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ese es el vestido. Aquellos que se quieren ataviar, esa es la forma de ataviarse. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y todos, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo, y esa es una cosa, aquí viene, esto lo puse nada más por este motivo. Todo este capítulo lo puse nada más por este motivo. Dice, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo voy a hacerles una pregunta a todos y ahorita que abramos los micrófonos ahí vemos si la podemos contestar, porque aquí dice, este es Pablo hablando, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa parte yo la subrayé en mi Biblia y le puse un signo de interrogación porque mi pregunta es, ¿cuál es la palabra de Cristo? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y bueno, ya lo demás nos va a sacar del tema, así que aquí lo voy a dejar. ¿Okay? Para terminar, como conclusión, les voy a decir lo siguiente. El motivo por el cual leímos este libro de Colosenses es porque lo pusimos como un caso, un ejemplo, para argumentar o para enseñar, para entender el arrepentimiento de obras muertas. A los colosenses les había sido predicado el evangelio de Cristo, la salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Les había sido enseñado que ya toda la obra está hecha, que hemos sido perfeccionados en Cristo, que nuestra gloria está en Cristo, y cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces estaríamos llenos de gloria juntamente con Él. Dejar como dice exactamente para no estar diciendo lo que no es. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo les dice, todo esto ya está hecho, está ahí adentro, es el misterio escondido por siglos, por edades. No se lo dijeron a Isaías, ni a Moisés, ni a Elías, ni a ninguno de los grandes profetas. No se lo dijo a Jeremías, no se le dijo a David. Salomón no lo entendía. Dice, el tesoro está escondido en ustedes, ahí está adentro. Eso tiene que salir. No le pongas más cosas encima, no lo sigas cubriendo con obras muertas, con acciones que intenten mostrar tu perfección humana, sino que busca en las cosas de arriba, indaga, y las cosas de arriba realmente están acá adentro, ¿no? El cielo está acá adentro, busca, métete ahí, indaga ahí, y ahí está Cristo, y en la medida que Cristo se manifieste, por eso decía Pablo, tiene que crecer Él y menguar yo. En esa medida, entonces, seremos también manifiestos juntamente con Él en la gloria. Y entonces, de ahí viene el fundamento, y de ahí viene la doctrina fundamental de arrepentirnos de las obras muertas. Y las obras muertas para mí pueden ser distintas a las obras muertas para ti. Como conclusión te digo lo siguiente, las obras muertas no son necesariamente cosas malas. Si tú te fijas acá, el apóstol Pablo dice el versículo 20, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. De tales cosas, fíjate lo que dice el 23. Por eso digo que las obras muertas no son necesariamente cosas, no son cosas malas que hacemos. Al contrario, dice, fíjate lo que dice el 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. O sea que las obras muertas no son cosas malas, no son acciones negativas, no son lo que tú y yo entendemos como pecados, ¿ok? Son cosas que hacemos que tienen reputación de sabiduría y de culto voluntario. Y esto lo voy a decir así, y yo sé que a muchas personas no les va a caer bien, pero así lo tengo que decir. Una obra muerta puede ser leer la Biblia, una obra muerta puede ser ir a la iglesia, una obra muerta puede ser orar, una obra muerta puede ser predicar, una obra muerta puede ser ir a tocar puertas y evangelizar. Una obra muerta es todo aquello que tiene tiene la motivación incorrecta. Fíjate, voy a decírtelo de esta manera. Aquí lo apunté en mi Biblia.
donde dice, es el capítulo 2, 19, acá está, 18, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento de Dios. O sea, habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Ok. Yo no estoy diciendo que esté mal hacer cosas buenas, como leer la Biblia, como ir a la iglesia, como cantar, como evangelizar, como todo esto. Lo que estoy diciendo es que si todo eso lo hacemos para mostrar nuestra perfección y para demostrarle a la gente que está a nuestro alrededor cuánto hemos cambiado ahora que conocemos a Dios, entonces, o peor aún, si queremos mediante esas acciones, o sea, mediante mucho orar, mucho leer la Biblia, mucho predicar, mucho todo eso, si mediante esas acciones queremos demostrar o queremos lograr o queremos ganar o queremos justificar nuestra salvación, entonces es algo de lo que tenemos que arrepentirnos. Lo voy a decir, lo voy a llevar, lo voy a traspolar a lo que vimos la semana pasada. Las obras muertas es como construir, para que entendamos de esta manera, es como construir sobre la arena, ¿okay? Sobre mi imperfección, la imperfección humana de Joel. Construir sobre mi imperfección humana son obras muertas. Es querer hacer que la tierra se vea bonita, es querer aplanarla, es querer limpiarla, es querer hacerla que esté perfecta. La tierra no puede estar perfecta, por eso viene una piedra que se pone encima sobre la cual construimos y edificamos, que es Cristo. Abrimos micrófonos ahora sí, y me encantaría, por favor, necesito que me ayuden haciendo comentarios, preguntas y cosas que ustedes hayan concluido durante esta plática. De Tepic. A ver, Tepic. Sí. ¿Cómo te llamas? Ricardo de Tepic. Aquí estamos reunidos varios hermanos escuchándote. Con la sana distancia. Un poquito, sí, claro. Pues solamente ese comprender que me diste, bueno, que con el tema que estamos viendo, de que estoy sobre ese cimiento, ¿no? Fuerte, que mi caminar con Dios o con Jesús me ha hecho, o está, como dices, remodelando mi casa realmente, está poniendo muebles nuevos, acomodando la tubería, está sacando todo eso malo que estaba ahí. Entonces, en ese caminar estoy viendo que el nivel de verdad que estoy conociendo es el nivel de sabiduría, de libertad que tengo, pues. O sea, cada vez me siento más libre de pensamientos, de culpa, no sé, me siento, ¿cómo se puede decir? Con un Cristo en mí, pues realmente, pues libre de esa sensación. Pero al conocer más en mi vida, se van otorgando más casos en el cual tengo que llevar esa verdad, pues. Estoy viendo que en mi caminar ya comprendo, ya puedo explicarles un poquito mejor a las personas que realmente lo necesitan, sin llevar una Biblia, que mi caminar se está dando con Cristo y que la sabiduría realmente que está llegando es de Dios y me está como abriendo nuevos panoramas, pues. Ya el saber, el conocer, como decía, se ha perdido, en el que ya mejor busco comprender o que llegue la información que necesito para ese día, pues. Acuérdate de esto, Ricardo. Esto es para todos. Lo que nos hace libres es la verdad. ¿Recuerdan esta parte? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Serán libres. Sí. Acuérdense de esto. Yo lo pongo de esta manera. Somos libres hasta el tamaño de verdad que conocemos. Somos libres en el nivel o al tamaño de la verdad que conocemos. Sí. ¿Quién más? Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti. Dígame, ¿quién habla? Sí, acá Daniel de Mazatlán y Maciel. Hola, Daniel y Maciel de Mazatlán. Estamos comentando sobre lo que hablabas de la obra muerta, que son varias acciones que aparentemente nosotros pensamos que son obras buenas, pero que a la vez no lo son. Entonces entramos, digamos, nosotros en un diálogo relacionándolo con la parábola, el capítulo donde habla de Marta y María, ¿no? Que Marta era muy afanosa en los quehaceres hacia el Señor, era muy hospitalitaria y quería quedar bien, y entonces le dijo al Señor, mira, dile que se ponga también a hacerlo, porque pues nomás yo, y ella nomás está ahí a tus pies escuchando. Entonces más o menos lo relacionamos con eso, ¿no? Claro, oye, yo me acuerdo de ustedes, y seguramente se les quedó grabado esa porción, porque creo que ustedes, en esa plática que tuvimos en Cajititlán, donde les enseñaba sobre el oficial, Sí. ustedes fueron la conclusión del ejemplo de cómo dominar a la esposa. ¿Te acuerdas tú? Me da mucho gusto verlos. Gracias, Joel. ¿Quién más nos puede compartir algo?
Carlos, Joel, ¿de dónde eres? fíjate que entré un poquito tarde, pero un tema demasiado, demasiado importante para la edificación. ¿De dónde eres, Juan Carlos? Juan Carlos Barajas, Tepic. Ah, ok. Juan Carlos. Oye, es que nunca te había conocido como Juan, mano, puro Carlos. Ah, bueno, mi nombre completo. A ver, platícanos. No, pues fíjate que entré un poquito tarde, pero es un tema que tenemos que discernir. Yo pienso que el día a día, porque siempre nos gana la mente. Siempre tenemos en nuestro cuerpo un balance entre nuestra mente y nuestro espíritu. Entonces, siempre la mente quiere seguir adelante, siempre quiere seguir teniendo la razón y estar firmes en fe. Es que nuestra mente se siga apagando para que nuestro espíritu siga floreciendo. Entonces es uno de los temas de los más importantes, porque no se puede ni siquiera poner un solo tabique si no está la cimentación adecuada, ¿verdad? Entonces, sí es un tema, como dijiste tú, muy extenso, muy largo y de mucho discernimiento de espíritu. Claro. ¿Verdad? Porque sí, toca puntos muy sensibles en la mente humana. Así es, sobre todo por eso que decíamos, Carlos, de que las obras muertas no son obras malas, no son acciones malas, sino son cosas que hacemos mediante las cuales queremos ganarnos el favor de Dios, o queremos ganarnos la salvación, o queremos ganarnos el cielo, ¿no? Ese es el conflicto que hay interno en la mente, porque decimos, ¿cómo es que orar? O por ejemplo, que ponían acá el equipo de Mazatlán, ¿cómo es que Marta estaba mal sirviendo la mesa del Señor, ¿no? Son las obras muertas, cada quien tendrá que analizarlas, o el Espíritu tendrá que revelárnoslas a cada uno de nosotros para que sepamos qué estamos haciendo con la finalidad de mostrarnos como gente digna de Dios, cuando realmente Él nos hizo dignos de Él. Muchas gracias. Así es. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más? Joel Gerardo de Guadalajara. Adelante, avéntate. Oye, Joel, primero que nada saludándolos a todos, muchachos, qué bueno verlos, muchachos y muchachas, qué bueno verlos por aquí. Y entendiendo de obras muertas, a ver si se puede definir un poquito más. Las obras son obras de las manos, son obras que nosotros pensamos que por obras vamos a agradar, vamos a ser salvos, y son obras que se quedan ahí. Son obras que no tienen al final de cuentas un propósito, como es lo que tú decías hace un momento. No es de que leer la Biblia sea malo, pero si nada más la leemos y no nos edificamos, entonces se queda como obras muertas. ¿Es así, Joel? Correcto, Jera. De hecho, recuerda que hace un par de sesiones, 2-3 sesiones, leíamos cómo Pablo le decía a los romanos, ustedes que no buscaban la justicia, la han encontrado mediante la fe. Dice, e Israel, que buscaba la justicia, no la alcanzó porque la buscaba mediante las obras. Dice, y cayeron en la piedra de tropiezo. ¿Sí te acuerdas de esa porción en Romanos? Sí, así es. La palabra clave aquí es buscar, ¿no? O sea, ¿con qué estamos buscando la justicia? ¿La estamos buscando por nuestras obras, por medio de nuestras acciones, o la estamos buscando por la fe? Y al permitir que Cristo se manifieste en nosotros, entonces, como dice el capítulo 3, versículo 4, ¿qué es? Cuando Cristo en nuestra vida se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, cuando Cristo se manifieste en nosotros, entonces nuestras obras, lo que nos manifestaremos juntamente con Él en gloria, seremos una ofrenda agradable. Así es. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién sigue? Buenas noches. Hola, Marcela. Marcela de Tepic. Hola, ¿Cómo Marcela. identificar una obra muerta? Obviamente es una pregunta que tú tienes que orarla, ¿no? Para mí y para ti, para todos, las obras muertas en nuestra vida. Primero, número uno, tenemos que entender lo siguiente, y eso es para todo el grupo. Todos tenemos obras muertas, ¿okay? Lo primero en lo que el apóstol Pablo
cuando haces esta carta a los hebreos, dice, es que tenemos que arrepentirnos de las obras muertas. Y cuando dice arrepentirse, todos ya entendemos esto, la palabra arrepentirse quiere decir darse la vuelta, darle la espalda, caminar en sentido contrario a. Entonces, partimos de que todos tenemos obras muertas de las cuales tenemos que arrepentirnos. ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo saber qué es una obra muerta en mi vida? Definitivamente es algo que el Espíritu Santo debe revelarnos, Marcela, porque para mí es algo, para mí puede ser algo, para ti puede ser algo distinto. ¿Me explico? Piensa en esto, Marcela, a la hora de que tú ores y en tu intimidad con Dios le pides que te haga manifiesto que en tu vida está siendo una obra muerta de la cual tienes que arrepentirte. Piensa en esto. Piensa en este ejemplo. Dos personas se bañan. Una se baña para estar limpia, la otra se baña para no estar sucia. La acción es la misma, la diferencia es la motivación. ¿Sí me explico? Entonces, lo que hace la diferencia, lo que hace de una obra muerta, o sea, lo que hace a una obra muerta y no una obra, no una buena obra para que andemos en ella, como dice la Biblia, es la motivación. Si nosotros estamos haciendo algo con la finalidad de ganarnos el favor de Dios, con la finalidad de mostrarle a los hombres nuestra perfección, con la finalidad de alcanzar la salvación, entonces esa puede ser una obra muerta. Si estamos haciendo algo si es una buena obra en la cual andamos, si estamos haciendo algo como un fruto de nuestro espíritu y nuestro caminar, entonces es una buena obra en la que andamos agradando a Dios. Pero es algo que solamente tú puedes, el Espíritu tiene que revelarte y es algo que tú vas a conocer por medio de la oración. Gracias. Espero que te hayas ayudado algo eso, no sé. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, debates? Buenas noches, Joel. Hola, Estamos aquí los guerreros de Tepic, Pablo, Ricardo, Luis Amezquita y Gustavo López. Gustavo, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches, un saludo, muy bien, gracias. Yo quisiera comentarte, soy Luis, Hola, Luis. lo que me queda de las obras muertas, cuando nosotros lo hacemos con nuestro conocimiento, pues, ¿verdad? Cuando ponemos a Cristo en primer lugar, pues ahí yo siento que es donde se queda atrás lo de la obra muerta, pues cuando nosotros lo hacemos como para vanagloria de nosotros mismos, del decir, voy a ir a un centro de rehabilitación, voy a ir a ahorita hay un servicio de las despensas, pues que estamos yendo a ese servicio. Yo siento que la obra muerta es cuando va uno y empiezas con tu conocimiento, más no poniendo primer lugar como cabeza a Cristo, pues. Okay. Yo siento que en todo servicio, toda oración, ir a la iglesia, pero siempre poniendo como cabeza a Cristo, pues. El cimiento, pues. El cimiento, el fundamento, Jesús, de todo lo que vaya a hacer, ya sea una oración, sea ir a la iglesia, no sé, pues, pero yo siento que ese es lo primordial, pues, poner la base, la piedra angular. La piedra angular y poner como cabeza a Cristo en todo lo que hagamos. Coincido, muy bien. Muchas gracias. Es correcto. Una vez más, recordemos esto, lo que le decía a Marcela hace rato. El apóstol Pablo señala como el primer paso el arrepentirnos de obras muertas. Eso quiere decir que todos tenemos obras muertas de las cuales arrepentirnos. Y yo pienso que lo sabio es hacer lo que decía el rey David, que en su oración a Dios le decía, muéstrame mi pecado oculto. ¿Me explico? Creo que nosotros, la actitud, una actitud que puede ayudarnos mucho para edificarnos y para que Dios pueda, o sea, para poder crecer en Cristo, para poder edificar, o para que Dios pueda edificarnos, es que estemos muy atentos de conocer nuestros pecados ocultos, de conocer o de asegurarnos que todo fundamento, por ejemplo que es el primero que estamos viendo, que es el arrepentimiento de obras muertas, asegurarnos que esté perfectamente establecido, ¿me explico? Y como dice Luis Enrique de Tepic, en la medida en la que nosotros tengamos siempre como inicio, como fundamento a Cristo, en esa medida tenemos una buena línea que seguir, pero
creo que en mi opinión personal es que yo todo el tiempo, para trabajar como decía el apóstol Pablo, trabajar en mi salvación con temor y temblor, todo el tiempo estaría pendiente en mi oración a Dios de saber qué en mí está haciendo, de qué en mí hay que tiene que arrepentirme, ¿no? Qué en mí está haciendo una obra muerta, qué estoy haciendo en mi servicio para Dios, que realmente es algo que Él no me ha pedido, ¿no? Entonces, pero coincido contigo en el sentido de que primero hay que asirnos a la cabeza que es Cristo. Muchas gracias, Luis. Me da gusto saludarte. ¿Quién más se arranca? ¿Quién más tiene algo que decir? Todavía tenemos tiempo, poquito, pero tenemos. Buenas noches, Alejandra de Tepic. Hola, Alejandra de Tepic. Lo que a mí me queda de esta sesión es que no, por más que nos equivoquemos, no somos pecadores, porque eso ya lo hizo Cristo. Entonces, no hay nada que nos separe de esa relación. Cuando nosotros sentimos que hay una separación es porque está jugando nuestra mente ahí, estamos dejando que siembre, ¿no? En nuestra mente, y eso es lo que en nuestra humanidad nos puede separar, pero en el espíritu no hay algo que nos separe porque Él ya lo hizo todo. Y en cuanto a lo que es obras muertas, nosotros podemos creer que estamos agradando a Dios según el servicio que vamos dando, pero si nosotros no tenemos esa relación de preguntarle qué es lo que Él quiere, qué es lo que, para dónde nos tenemos que mover, estamos trabajando en balde. Entonces, para mí eso fue lo que me quedó. Fíjate, me hiciste recordar, Alejandra, primero que nada, muchas gracias por tu comentario. Yo estoy seguro que más de uno nos edificó lo que acabas de decir. Me hiciste recordar, la sesión pasada hablamos del Salmo 120 y tantos, no me acuerdo cuál era, que decía que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Recuerdas? Y eso generó también un poquito ahí de controversia, pero tiene que ver con esto. Como creyentes, como iglesia, nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, que es la cabeza. Cuando en alguna ocasión, ahorita que esta pareja de Mazatlán, perdón, no recuerdo sus nombres, nos recordaba aquella sesión que tuvimos en Caji, donde yo les hablaba sobre cómo el matrimonio era una representación de la relación Cristo-Iglesia, como Pablo, sí, pero seguramente algunos de ustedes estuvieron ahí y tal vez lo recuerdan. Pero así como en la relación matrimonial, lo esencial es la relación y todo lo demás es complementario. De la misma manera, en nuestra relación con Dios, lo esencial es Dios. Y todo lo demás, llámese servicio, llámese lo que sea, es complementario, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos poniendo en primer lugar el servicio, o estamos poniendo en primer lugar el aprendizaje, voy a decir, ¿cómo digo esto? El estudio de la Biblia, por ejemplo, o en primer lugar, cualquier otra cosa que no sea a Dios, entonces nosotros estamos tal vez incurriendo, para empezar, en un posible error, porque el primer mandamiento es muy claro, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante tu aportación, Alejandro. Muchas gracias. Y bueno, nada más para cerrar, la forma en la que podemos estar, pues no sé, caminando o edificando, es estar velando y orando. Si nosotros estamos velando, podemos saber eso, ¿no? ¿Cuándo está haciendo una obra muerta? Así es. Definitivamente es por medio de la oración que el Espíritu nos revela hacia dónde caminar. O sea, qué seguir y qué no seguir. Definitivamente es eso. Un ejemplo, Alejandra, el apóstol Pablo quería ir a predicar a Asia. ¿Es malo ir a predicar? No. Tenía todo el deseo y la voluntad de ir a Asia a predicar, a llevar el evangelio, a anunciar la palabra, pero el Espíritu se lo impedía, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de cómo en ese momento para el apóstol Pablo, este gran hombre del cual estamos aprendiendo hoy, estaba incurriendo en lo que puede ser una obra muerta.
Ahí dije que ya era el último, pero tengo un ejemplo de eso que me pasó a mí. En algún momento, creo que estuve recibiendo parte de una revelación, o así como fragmentos de una revelación, y yo sentí esta necesidad de compartirlo, pero también Dios me decía que me callara, que guardara silencio. Entonces yo sentí esta parte de lo tengo que decir porque es algo bueno, o no sé, cayendo en lo de obras muertas, y me decía que me callara. Y yo tenía esta inquietud de decirlo cuando él me decía que me callara. Entonces cuando yo lo hablé, fue como que se cerrara todo, y lo entendí. Entendí esto de las obras muertas. Todos de alguna forma lo vamos a ir aprendiendo, lo vamos aprendiendo. Está bien. Gracias, Alejandra. ¿Quién más se avienta? Ya vi que ya están animándose, aviéntense. Alfredo de Tepic. Buenas noches, Joel. Soy Alfredo Amezquita de Tepic. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, bendito Dios. Arráncate. Dándole gracias siempre a Dios por días más de vida, ¿no? Para todos. Joel, nosotros aquí pues en Tepic vamos a, lo que comentaba nuestro hermano Luis, vamos al Cuarenteño a dar plática, ¿no? A dar palabra pues de Dios, ¿no? Damos el centro de habitación, tenemos más de un año casi yendo al centro de habitación, ahorita no por la pandemia, ¿no? Pero igual vamos a la columna 3 de julio, ¿no? Llevar despensas, ayudar, llevar palabra. Han dicho pues de que yo quiero saber pues estamos yendo bien en el caminar, pues yendo con el corazón siempre, ¿no? Que nadie nos va empujando, ¿no? Para que a fuerzas vayamos allá, que acá y que esto, ¿no? Siempre lo he hecho con el corazón, vaya. Yo les quiero hacer una pregunta, a ver si eso va uno con el corazón, si es obra muerta o... No, definitivamente no. O sea, no es una obra muerta. Definitivamente no lo es. Como les decía antes, creo que lo que define definitivamente es la motivación, sino la motivación. Y la motivación que yo sé, como tú lo dijiste, es, como dices, de corazón, ¿no? Definitivamente no puede ser una obra muerta, pero la respuesta a esa pregunta, si cualquiera de ustedes hace la pregunta de si algo que estás haciendo es una obra muerta, la respuesta a esa pregunta no la vas a encontrar en mí. Esa respuesta la vas a encontrar, como decía Alejandra, en oración en ti. ¿Me explico? Recuerda una cosa, y eso es algo que les comparto a todo el grupo. El Señor escudriña los corazones. ¿Me explico? O sea, Él escudriña los corazones. A tu pregunta concreta de que si lo que están haciendo es una obra muerta, mi respuesta es no. ¿Me explico? Pero yo no soy quien debe responder esas preguntas. Quien responde esas preguntas es el Espíritu Santo, porque Él es el que escudriña los corazones. Entonces, yo les animo una vez más. O sea, yo entiendo que nos puede generar en este momento a todos muchas dudas en la cabeza, pensar que algo que estamos haciendo puede estar mal. Para empezar, nada de lo que estás haciendo está mal. ¿Me explico? Como dices tú, lo haces de corazón, no está mal. La pregunta es si es algo que agrada al Señor. Es algo que nosotros tenemos que poner todo el tiempo, poner nuestro corazón en las manos, exponerlo al Espíritu Santo, ponérselo a Dios, para que Él nos pese y nos haga evidente cuáles son las motivaciones de nuestros corazones. ¿Me explico? O sea, y es algo que todos tenemos que hacer, ya sean ustedes que están yendo de manera muy valiente y muy comprometida a todas estas partes, o nosotros, o mi caso personal, que agarro la Biblia una hora antes de compartir con ustedes un jueves, ¿no? Por ejemplo. O sea, todos tenemos que poner nuestro corazón delante de Dios y pedirle al Espíritu Santo que lo escudriñe y nos revele nuestros pecados ocultos. Y tenemos que aprender a arrepentirnos. Lo único que quiero decirles con esto es que nadie se va a ganar el favor de Dios, ni nadie se va a ganar la salvación por las
cosas buenas y bonitas que vayamos haciendo. Yo me he asegurado de hacerle saber a mis hijos, a mi hija en particular, que no hay nada que ella pueda hacer para que yo la ame más y que no hay nada que ella pueda hacer para que yo la deje de amar, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que Dios nos hace evidente por medio de su amor que nos mostró, ¿no? en Cristo Jesús en la cruz. Gracias. ¿Quién más se avienta? Oye, Joel. ¿Es? Carlos de Guadalajara. Comentabas también, ahora que hablabas de este rollo de que dejar a Dios escudriñar nuestros corazones, creo que por algo comenzabas esta serie con la idea de escarbar en nuestro terreno y de buscar el tesoro que es la presencia de Jesús en nosotros, ¿no? En lo más íntimo de nosotros. Así es. Creo que cuando uno descubre ese tesoro es cuando de ahí, de Cristo, brotan nuestras obras, ¿no? Creo que esas son las obras vivas, las que nacen de Cristo en nosotros. Así es. Otra vez, el versículo 4 del capítulo 3 de Colosenses lo dice muy, a mí, cuando lo leí lo subrayé porque se me hizo como muy evidente lo que decía. O sea, quiero manifestar, o sea, voy a encontrar mi gloria o voy a gloriarme juntamente con Él cuando Cristo, que es mi vida, sea manifestada, ¿no? Es correcto. Así es, Carlos. Muchas gracias. ¿Quién más? Buenas noches. Hola, buenas noches, Yesenia Mata. Yesenia de Tepic. Hola, Yesenia de Tepic. Ahorita me vino a la mente, Joel, una obra muerta de lo que estábamos hablando. Hace unos días, Dios me puso a ir a dar palabra y nos juntamos un grupo de hermanos y íbamos a ir, pero algo se nos atravesó y decidimos hacer lo que el cuerpo en ese momento nos pedía, no lo que realmente Dios nos puso a nosotros. Dejamos eso para otro día y nos pasaron una serie de cosas ese día que íbamos a dar palabra porque no fuimos. Y yo me sentí muy mal porque realmente a mi cabeza vino que lo que estaba haciendo era obra de la carne y dejé a un lado lo que Dios me estaba indicando a mí. Al día siguiente dije, voy a ir a hacer lo que no hice ayer, porque Dios me lo puso a mí. Pero realmente ahorita me cae a mi mente que era una obra muerta porque no me estaba diciendo el Espíritu que fuera a dar palabras, sino que yo había quedado mal y preferí obedecer a mi carne y no al Espíritu de Dios. Okay. Bien, o sea, como les decía a todos, Yesenia, te lo digo también a ti, definitivamente esto de las obras muertas es algo bien complejo, como todo, ¿no? Es bien complejo, pero a la vez es muy simple. Y la forma de poder discernir en nuestro corazón qué sí y qué no, o sea, de qué hay que arrepentirse, no es de la acción, sino de la motivación. Y eso es algo que el Señor escudriña los corazones y que lo vamos a entender y lo vamos a discernir en la medida que nosotros en oración y en verdadero, con una verdadera intención de que el Señor, o sea, digamos que una exposición completa a Él, nos muestre qué sí y qué no. O sea, hay un ejemplo, por ejemplo, y eso es importante que nos quede muy claro, Yesenia, ustedes que son tan activos, todos ustedes operan bajo la autoridad del Señor, ¿no? Y todos lo hacemos, obviamente, todos lo hacemos, pero toda persona que ejerce la autoridad de Dios y que opera bajo la autoridad de Dios, tiene que, esto que es, este fundamento que es el arrepentimiento de obras muertas, debe de quedar sumamente sólido. Porque sobre este fundamento, más arriba, cuando se edifica, encontramos que se sustenta una de las vigas, voy a decirlo así, del edificio de Cristo, que es la autoridad espiritual. Y te voy a poner un ejemplo que a lo mejor no es un dilema para esta sesión, ¿no? Pero lo voy a poner nada más para que tú vayas teniendo como perspectiva sobre lo que estás diciendo, ¿no? El apóstol Pablo, no voy a poner mi ejemplo que tenía, el apóstol Pablo sufrió los mismos dilemas, ¿no? Él tenía la intención de ir a predicar
primero que nada, él quería ser apóstol a los judíos, no a los gentiles, ¿no? Y él pasó años peleándose de alguna manera con los judíos, queriendo ser apóstol a los judíos, cuando Dios le había nombrado apóstol a los gentiles, ¿no? Y en muchos lugares el apóstol Pablo tuvo grandes conflictos, fue a la cárcel, lo medio mataron por querer, con ese impulso que él tenía, con ese empuje que él tenía, en su entendimiento y en su mente, como dijo por ahí Carlos hace rato, Carlos Barajas, querer imponer su criterio sobre la autoridad, sobre la sujeción a Cristo, ¿no? Entonces, es algo que vamos a entender, pero no quisiera que ustedes se perturbaran tanto. Haz de cuenta, mi intención con esto que les acabo de mostrar es que ustedes conozcan cómo funciona el cimiento, que tengan el ejemplo de Colosenses, que ustedes en la semana, toda la semana la dediquen en sus tiempos de oración, la dediquen a leer, por ejemplo, otra vez todo el libro de Colosenses, que ustedes lo subrayen, que ustedes mediten en él, que ustedes oren, que ustedes le pidan al Espíritu Santo que les revele, y poco a poco ustedes irán descubriendo las obras muertas de las cuales hay que arrepentirnos. Y les voy a decir una cosa, el Espíritu Santo yo pienso que jamás te va a decir, es esto, o sea, nunca te va a dar toda la lista de todo aquello que hay que arrepentirse. Él es sumamente paciente y longanánime con nosotros, y por eso creo que el apóstol Pablo lo puso también ahí, que debemos de ser pacientes y longánimes, porque es siempre poco a poco y siempre una cosita a la vez la que va él corrigiendo a nosotros. ¿Okay? Okay. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Oye, Joel. ¿Quién es? Alejandra de Guadalajara. Hola, Alejandrita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, sobre esto que dices, creo que me llama mucho la atención que pues tenemos que estar tranquilos. Creo que esta constante preocupación que a veces se puede presentar por saber si estamos haciendo bien o no las cosas, creo que va más por el lado de estar tranquilos, de meditar y de encontrar paz en él, porque si también nosotros nos enfocamos solo en nuestra mente y que sí y que no, creo que ahí perdemos el foco de atención, ¿no? De lo que importa realmente, que es pues que él nos guíe más que nada. Es totalmente, coincido contigo, creer como nosotros entender con nuestra mente carnal. Fíjate, hay una porción en el libro de Romanos, lo estaba leyendo hace rato, creo que es capítulo 11, donde el apóstol Pablo dice, cuán inescrutables son que quién le enseñó a la mente del Señor, cuán inescrutables son tus misterios. O sea, querer nosotros de un día para otro, de un momento para otro, entender y explicar y como dices tú, hacer todo bien o tomar las decisiones correctas todo el tiempo, es verdaderamente vano. Por eso yo les ponía el ejemplo de cuando Jesús decía que construir sobre la tierra, él llamaba a la gente que construía sobre la tierra, los llamaba, no me acuerdo cómo les decía, pero insensatos, creo que era la palabra que usaba. O sea, es insensato querer arreglar la tierra, por eso nos fue dada una piedra. Y entonces sobre la piedra se construimos y edificamos. Y repito, según lo que leo acá en Colosenses, entiendo que no se construye de la nada, más bien Dios remodela. Y por ahí veo al Arqui, no me va a dejar mentir, las remodelaciones normalmente son más difíciles que construir de cero. Entonces, pues muchas gracias por tu aportación, Alejandrita, es muy correcto. Joel, buenas noches. Te pido igual, otra vez molestándote. Nada de eso. El hermano David siempre nos ha puesto en claro el velar y orar, ¿verdad? Pero aquí, ¿cómo podemos identificar las obras muertas con las obras genuinas? Las obras muertas de las buenas obras. Yo pienso que la forma para poder es personal. Cada quien debe de hacer esta labor de escudriñar, o sea, de escudriñar dentro de su corazón, que el Espíritu Santo nos revele, ¿no? Que en nosotros, que en nuestra vida está haciendo una obra muerta de la cual hay que arrepentirse. De vuelta aquí de Tepic. Nada más aquí con el hermano Juan Carlos Baraja, comentaba ahorita la pregunta que yo hice de cómo identificar las obras muertas a las obras
genuinas era por parte de un hermano. Aquí nada más lo que nosotros sabemos, que siempre hay que poner a Dios delante de todo. Lo único que siempre nos ha dicho David, que también hay que estar pendientes, porque también el chancla nos puede engañar en la mente. O sea, podemos saber, ¿verdad?, que nos llega un pensamiento que según nosotros es bueno, pero nos está engañando el chanclas. Por eso era la pregunta de cómo identificar. Sí. Bueno, no sé si la sirva para yo pienso que partimos de lo siguiente: todos tenemos obras muertas de las cuales arrepentirnos, y casi te digo que casi te garantizo que una de ellas o muchas de ellas son cosas que cuando nos confronte el Espíritu con esas cosas, nos va a parecer que es el diablo hablándonos, ¿no? O sea, te lo digo con mucho cuidado, pero creo que hay muchas cosas en nuestra vida que cuando el Espíritu nos confronta respecto a tal o cual cosa, nuestra mente, que está diseñada para no dejarse, ¿no?, nuestra mente que está diseñada para tomar el control, casi te digo que va a decir, no le hagas caso porque es el diablo, ¿no? O sea, como por ejemplo, cuando a Jonás lo mandaron a predicarle a Nínive, o cuando a Oseas lo mandaron a casarse con la chica mala, o cuando, no sé, o sea, hay muchas escenas en la Biblia que son así. ¿Alguien más tiene algo que decir? Ok, pues si no hay nada más que decir, pues entonces terminamos por hoy, ¿no? Empezamos a las 8:30 y bueno, empezamos más o menos como a las 9 y ahorita ya son las 11 de Guadalajara, y yo pienso que ya es suficiente. Les voy a compartir a todos la presentación del día de hoy. Por ahí de Tepic sé que nos graban, entonces voy a pedirles que nos apoyen con el audio para también compartirlo. Y mi deseo es que ustedes en la semana tengan oportunidad de leer el libro de Colosenses, de meditar sobre él, y si tienen la oportunidad también si algo de lo que escucharon el día de hoy les parece que puede traerles luz a su vida, pues entonces estoy seguro que el Espíritu hará eso que genere una consecuencia, ¿no? Pues oramos para terminar. Voy a orar así muy rápido. Padre, te doy gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das de estar nuevamente juntos, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cada palabra que ha salido de mi boca en esta noche, Señor, sea, Padre, evaluada por tu Espíritu, Señor. Yo estoy seguro, mi Dios, que tú eres el Maestro, Señor, y que tú nos guías, Señor, tú nos muestras, tú eres quien nos enseñas. Padre, yo te pido, Señor, con toda humildad, Padre, con todo temor, mi Dios, te pido que si yo he hablado en esta noche una palabra, Señor, que no sea conforme a tu voluntad, mi Dios, te pido, mi Dios, que la borres, Señor, que no quede huella sobre ella, Señor. Padre, pero si he hablado algo, mi Dios, en esta noche que ha sido de tu corazón, Señor, te pido, Señor, que sea puesto en los corazones de estos hombres y mujeres que me oyen, mi Dios, y que tú la hagas florecer, Señor, como has prometido, Padre. Y yo confío, mi Dios, en que tú eres quien nos enseñas y tú eres quien nos llevas, Padre. Tú eres quien nos da el crecimiento, Señor. Padre, en la semana, Señor, acompaña a cada uno de estos hombres y mujeres. Padre, inquiétalos, Señor, permíteles, Padre, si se acercan a ti, mi Dios, permíteles que te encuentren, Señor, y muéstrales, Padre, tu voluntad. Señor, escudriña nuestros corazones, Señor, y revélanos, Padre, que en nosotros hay, Señor, que es una obra, mi Dios, de la cual debemos arrepentirnos, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu provisión, mi Dios. Gracias por protegernos, Señor. Te pido, Padre, por todos los hombres y mujeres, familias, Señor, que en este momento del grupo están pasando por un momento difícil, Señor, una enfermedad. Padre, visítalos con tu sanidad, mi Dios. Visítalos con tu presencia, Señor, pero sobre todo, mi Dios, visítalos, Señor, con tu salvación, mi Dios. Padre, también te pido, Señor, por nuestras casas, por nuestros hijos, Padre, que no falte el pan en nuestras mesas. Señor, te damos gracias porque siempre de ti recibimos todo, mi Dios, y estamos agradecidos, Señor, porque de tu mano hemos recibido, mi Dios, lo suficiente para nuestras necesidades, mi Dios.
En todo momento, Señor, te buscamos y te añoramos, Padre, porque sabemos que tuyo es el reino, tuya es la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues gracias a todos por estar acá. Nos vemos el próximo jueves. Que lleguen con bien a sus casas. Los que estén en casa, pues que descansen. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Saludos, buenas noches, que estén bien.